buen día a todos. Me toca moderar esta conferencia magistral de Enrique Medellín, a quien se los voy a presentar a pesar de que ustedes, su gran mayoría, ya lo conocen. Quizás sea complicada esta hora, Enrique, a partir de la presentación anterior, donde pocas veces he visto abrir un congreso con tanta fuerza, con tanta energía, sentimiento y emoción, sinceramente se los digo, y eso refleja sentimiento y compromiso de todo el sistema, ¿no? Así que veremos si vamos adelante. Les presento a Enrique Medellín, es doctor en Ciencias de la Administración y maestro en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. En su experiencia laboral, consultor especialista en gestión de tecnologías e innovación y vinculación universidad-empresa, profesor de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Fue director de innovación y director de enlaces con sectores productivos en la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido consultor en gestión de tecnología e innovación, trabajo para empresas, universidades, centros de investigación y desarrollo, fundaciones y agencias gubernamentales de México, Canadá, España y diversos países de América Latina. En la Universidad Nacional Autónoma de México fue director general de Servicios de Vinculación Tecnológica en la Coordinación de Vinculación, secretario técnico de Transferencia de Tecnología y jefe del Departamento de Altas Tecnologías en el Centro para la Innovación Tecnológica. Fue consultor nacional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial para proyectos de transferencia de tecnología. Se desempeñó como ingeniero de diseño de sistemas de instrumentación y control de plantas termoeléctricas en la Comisión Federal de Electricidad y como técnico especializado categoría A del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, entre otras responsabilidades. Fue presidente de Altex de octubre de 2017 a octubre de 2019 y director de Altec en el bienio 2001-2003, 2003-2005. Fue evaluador del Premio Nacional de Tecnología 2003 al 2006 y del 2011 al 2019. También fue miembro consejero del Consejo Técnico del Premio Nacional de Tecnología 2005 a 2008 y consejero del Comité Técnico de la Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación del 2013 al 2020. Desde 1990 ha impartido cursos y talleres relacionados con la gestión de la tecnología, innovación, vinculación universidad, empresa, gobierno, transferencia de tecnología, transformación digital, marketing tecnológico, propiedad intelectual, vigilancia tecnológica y competitiva, gestión de calidad, gestión del conocimiento, administración del proyecto de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, entre otros temas. Ha impartido también conferencias sobre estos temas en México y otros países de América Latina y presentado ponencias en congresos internacionales diversos. Cuenta con una serie de libros y artículos publicados de su autoría y con otros autores sobre gestión de tecnología e innovación, vinculación universidad-empresa, transferencia de tecnología, gestión del conocimiento, administración de proyectos I+D, gestión de carrera de proyectos tecnológicos, entre otros. Apenas dicho esto y este currículum, Enrique, tenemos una hora de conferencia magistral y hemos acordado por WhatsApp que 45 minutos va a exponer y nos vamos a tomar 15 minutos al final de su exposición para consultas y consideraciones. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Creo que me voy a parar. ¿Está habilitado? Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores del Congreso por la invitación para estar aquí presentándoles a ustedes esta conferencia.
Quisiera hacer primero alguna acotación, consideraciones. Ya, gracias. Esta conferencia que voy a impartir es sui generis, por 3 razones, al menos 3. La primera de ellas es que se va a basar en un análisis de un documento elaborado hace 40 años por un grupo de visionarios, pioneros de Altec, que en el documento, el capítulo 2 en particular, hacen un diagnóstico de la situación de la gestión de la tecnología y la innovación, gestión de la innovación en América Latina, ¿no? Entonces, cuando me invitaron, dije, ¿de qué voy a hablar? Si todos lo saben ya, y si no lo intuyen. Entonces, esa es la primera característica, ¿no? Es un análisis de un documento, ¿no? En segundo lugar, los miembros de la Junta Directiva de Altec me hicieron el favor de pasarme comentarios, sugerencias, propuestas, sobre la base de una síntesis que yo hice en ese documento. De modo que más bien voy a ser una especie de vocero de la Junta Directiva que me ha hecho el favor de apoyarme con ese análisis y esas propuestas, ¿no? Muchísimas gracias. Claro, lo que yo voy a decir, cómo lo voy a decir, lo que yo voy a resaltar, pues es responsabilidad absolutamente mía, ¿no? Y en tercer lugar, y quizá debí haber empezado por esto, es que lo estoy tomando como una especie de, lo estamos tomando como una especie de homenaje a estos personajes visionarios, pioneros de Altec, que hace 40 años tuvieron la inquietud, tuvieron la voluntad, el ánimo de juntarse, eran ellos de diversos países, para reflexionar sobre una temática que ahora nos parece tan convencional, tan común, porque vivimos con ella, de ella y para ella, que es la gestión de la innovación tecnológica, ¿no? Y que tuvieron esa visión de sentarse varios días a reflexionar sobre esta temática y hacer propuestas de lo que debería de hacerse en América Latina, ¿no? Entonces, dicho ello, voy a comenzar entonces la presentación. Me dijeron que esto era para avanzar. No sé dónde. Solo que... A ver, Guillermo, si me... Bueno, ahí está. Entonces, rápidamente, el objetivo es analizar la situación de la innovación tecnológica en América Latina. Este es un documento publicado hace 40 años en una reunión de especialistas que se realizó en Sao Paulo, fíjense bien, del 26 de septiembre al 7 de octubre de 1983. O sea, 6 días antes que se cumplan 40 años precisamente, ¿no? Y compararlo ahí planteado con lo que está sucediendo hoy en la región, nos vamos a intentar, y que además sirva como homenaje a estos visionarios, ¿no? Esa es la idea. Bueno, hace 40 años esta publicación, poder ver mejor, Larsa. Aquí veo mejor. No me gusta estar sentado, soy peripatético y además me encanta estar parado. Bueno, esta publicación presenta exposiciones, esa es la portada del documento, de los grupos de trabajo que expusieron sus análisis, sus diagnósticos en esa reunión. Los coordinadores de la reunión y de la publicación fueron, por un lado, Jacques Markovich, de la Universidad de Sao Paulo, primer presidente de Altec, y Zoltán Szabó, de Argentina, que en aquellos años trabajaba en la OEA.
Contiene informes de la situación de la innovación tecnológica en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela. Y hay un capítulo nominado precisamente a la innovación tecnológica en América Latina, que es el que voy a comentar, ¿no? Los autores del capítulo en Marras, en cuestión, fueron Zoltán Szabó, Mario Weisblut, Miguel de Santiago, Norberto Góngora, Daniel Simonazzi, Miguel Verduzco y Pedro Coco, ¿no? Los menciono todos porque si no el homenaje queda incompleto. Y los autores de los informes nacionales fueron el informe de Argentina, Norberto Góngora, Alfredo Blas, Bernardo Pascual y Daniel Simonazzi. De Brasil fue Fernando Machado, que hemos estado hablando sobre él en estos días. De Colombia, Elías Bernal Campo, José Fonseca. De Chile, Sergio Escudero, Patricio Barros y Eugenio Varela. De México, Miguel Verduzco, Arturo Mata y Mario Weisblut, aunque él es chileno, vivía en aquel entonces en México y fue fundador de la primera oficina de vinculación en México, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, en 1983 precisamente, y después del Centro para la Innovación Tecnológica, ¿no? Acompañado ahí por José Luis Olleiro y Gustavo Cadena, ¿no? Y de Perú, Eleuterio León, José Vidalón, Venezuela, Esteban Luis Berta y Julián Salomón. El capítulo contiene 5 apartados: las cuestiones principales, la innovación tecnológica frente a la crisis económica, los resultados alcanzados, la innovación, las entidades ejecutoras y los problemas del proceso, y hacia una estrategia de fomento de la innovación. Obviamente no voy a repetir ni a resaltar todo, solo algunas cuestiones que me parecen relevantes, ¿no? Adelante, empecemos con el primero, las cuestiones principales. Se hacen una pregunta, 3 preguntas. Según ellos, las cuestiones principales son ¿qué innovaciones se requiere generar? Y esas innovaciones tendrían que atender a aquellas que contribuyen a solucionar los principales problemas económicos y sociales de la región, cómo generarlas, en beneficio de quién generarlas, ¿no? Variaba un poco el planteamiento que habían hecho Sábato y Botana en el 68, que decían que la estrategia que ellos proponían tenía que ver con la inserción de la ciencia y la tecnología en la trama del desarrollo de los países y que de lo que se trataba era de saber cómo y dónde innovar, decían ellos, ¿no? En segundo lugar, el problema principal, que en aquel entonces era la crisis económica, y en tercer lugar, la necesidad de superar el atraso tecnológico de la región. Estoy poniendo en la primera columna, en esta de acá, lo que dice el documento de septiembre de 83, y en la que sigue, cómo estamos hoy, ¿no? De acuerdo a esta visión colectiva. ¿Cuáles son hoy los principales problemas económicos y sociales que las innovaciones deberían de contribuir a resolver? Pues siguen siendo los mismos que hace 40 años. Pobreza, desigualdad económica, inequidad, desempleo, inseguridad, violencia, falta de vivienda digna, corrupción, inflación, bajo nivel educativo. Entonces la pregunta es, ¿qué innovaciones hay que generar? ¿Cómo? ¿Dónde y por qué? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Segundo punto, América Latina pues sigue en crisis, algunos países más que en otros, obviamente, pero ahora la crisis no solo es económica, también es social, también es ambiental, también es política, también es una crisis de seguridad en algunas regiones como de México, por ejemplo. Y la necesidad, finalmente, en relación a la necesidad de liquidar el atraso tecnológico, pues parece ser que este atraso tecnológico se ha vuelto un problema estructural para la región. Poca inversión en investigación y desarrollo, por ejemplo, en relación al Producto Interno Bruto. Los gobiernos son los principales financiadores del tema. Las empresas siguen teniendo la menor cantidad de inversión con respecto al PIB. Hay muy escaso patentamiento en términos generales en la región
Y bueno, a manera de ejemplo, pongo algunas gráficas, son tomadas de diversas fuentes. Esto, por ejemplo, es de la CEPAL. Podemos ver el tema de la pobreza, ¿no? De 1980 a 2022, ustedes pueden ver cómo sí ha caído, por suerte, muy bien, un 19% la pobreza en la región, pero la pobreza extrema solo ha disminuido un 2.4%, ¿no? En esos 30 y tantos años, ¿no? Sigue siendo un problema. En términos de números, digamos, tal cual, la pobreza, podemos ver las columnas azules, ha disminuido 11 millones de personas, y si tomamos solo el año inicial y el año final, 90 a 2022, pero pobreza extrema en estos años se ha incrementado 18 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un serio problema, ¿no? Adelante. Si lo comparamos con la población total de América Latina, que tiene una pendiente, ustedes pueden ver, no 45 grados, un poco más empinada, 48, 50 grados como pendiente. Tenemos en la actualidad, al año pasado, un poco más de 659 millones de habitantes en América Latina. Y en 2022, por lo tanto, si tomamos en consideración las cifras anteriores, el 30.5% de esa población vive en situación de pobreza. Y un 12.44% de esos 659 millones vive en pobreza extrema, ¿no? Se suman las cantidades, no van incluidas una con otra, ¿no? Entonces, es una situación realmente lamentable, ¿no? En términos de inversión, investigación y desarrollo con relación al Producto Interno Bruto, en países y regiones seleccionados, me permití tomar algunas cifras, estadísticas de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, con sede precisamente aquí en Buenos Aires, que fundó y coordinó muchos años Mario Bornoz, como ustedes lo saben muy bien. Podemos ver que en América Latina y el Caribe, la inversión en promedio es del 0.65% del PIB dedicado a investigación y desarrollo, ¿no? Nada que ver, por ejemplo, con Israel, que tiene 5.44%, con Corea 4.81%, con Estados Unidos 3.45%, Japón, Alemania 3.27%, 3.13%, etcétera, ¿no? Arriba de ese promedio está Brasil, que es el país en América Latina que destaca, en ese año, 2020, 1.17% del PIB dedicado a I+D. Y claro, como el ARICID genera reportes a nivel de Iberoamérica, pues están España y Portugal con una cifra de 1.62 y España con una cifra de 1.41 con respecto al PIB, que son los que nos hace elevar el promedio, digamos, de la región iberoamericana, ¿no? Por favor, a la que sigue. En términos, por ejemplo, de patentes, estos son datos del informe de indicadores de propiedad intelectual 2022 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que presentan, entre otras cosas, cómo se comportaron las solicitudes, por ejemplo, en 2021, de las 20 oficinas más importantes a nivel internacional, de acuerdo a la propia OMPI. Podemos ver, por ejemplo, que en el caso de América Latina solamente destaca Brasil y México. Brasil con un total, si no me equivoco, un poco más de 24,000 patentes solicitadas ese año, y México con un poco más de 16,000 patentes, ¿no?, solicitadas durante ese año, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en el caso de México, por ejemplo, el 93.1% de las patentes solicitadas lo hicieron no residentes, o sea, empresas extranjeras, no empresas nacionales, ¿no? De hecho, en México los que más patentan son universidades,
centros de investigación y desarrollo, más que empresas, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, el 80.7% de las patentes solicitadas ese año fueron de no residentes, de empresas extranjeras, ¿no? Uno puede comparar en la primera columna, acá, a China, que tiene la friolera de más de 1,5 millones de solicitudes de patentes en un solo año. Y la diferencia con los demás países es que el 90% de las solicitudes son de empresas chinas, de universidades chinas, etc. Entonces, siguiente, por favor. En términos de patentes concedidas, los principales 20 oficinas nacionales de protección de la propiedad industrial en 2021, Brasil está dentro de ellas, se cuela. Creo que puedo acomodarme aquí. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Y podemos ver que en el caso de Brasil hay el otro apuntador. Gracias. Ok, gracias. Ya. No, la pantalla no lo permite. Se la estamos haciendo difícil, Enrique. No soy yo, la pantalla. Entonces sigo sentado. Eso es para que no se aburra, ¿no? Me paro, me siento. Estaba todo organizado. Sí, todo está ya planeado para que así sea. Destaca Brasil y México en la región. Otra vez, por ejemplo, en el caso de México, el 94% de las patentes que fueron concedidas en ese año pues son de empresas extranjeras, ¿no? En el caso de Brasil, un 80% aproximadamente, ¿no? Entonces da una idea del nivel de inventiva que hay en la región, ¿no? Sigue siendo muy bajo y sobre todo... Ok, gracias. Muy bien. Para pasar. ¿Este sí funciona? Gracias. Tenemos 18 comandos sobre la mesa. Esperemos encontrar el adecuado. ¿Alguien más trae un apuntador? Vamos a poner aquí, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, el segundo punto, la innovación tecnológica frente a la crisis económica. Decían nuestros señores fundadores de Altec, hay una dependencia de países de América Latina respecto a economías desarrolladas, una vulnerabilidad externa. La columna de al lado pueden ver nuestra opinión, sigue habiendo una dependencia científica tecnológica que fue evidenciada en la pandemia de COVID-19. Tuvimos que esperar a que las vacunas nos llegaran hechas en otros países. Acá no teníamos esa capacidad. En México apenas la primera vacuna contra el COVID-19, la vacuna Patria, que está produciendo una empresa que se llama Avimex, acaba de superar ya las pruebas 3 clínicas y están a la espera de la certificación. Empezaron tarde y bueno, están llegando tarde, pero bueno, servirán para más adelante. Segundo, necesidad de reconocer los complejos factores estructurales que determinan la dependencia. Pues estos problemas estructurales se ahondaron con la pandemia y además hay nuevos problemas, ¿no? El problema de la inclusión social, el problema de la inclusión digital, quiero decir, del cambio climático, de la precarización laboral, entre otros que se marcan en la agenda de las ODS de la ONU. En términos de la necesidad de contar con políticas de apoyo a la industrial, a la producción industrial, políticas industriales, y las áreas destacables de sustitución de importaciones. Destaco lo más relevante de lo que ellos plantearon. En relación al punto 3, pues las políticas industriales siguen siendo inexistentes para muchos países de la región, ¿no? Puede ser que haya en uno o dos países esas políticas. Recordarán los mexicanos como en el gobierno de 88 a 94, el secretario de Comercio lo dijo en una presentación frente a empresarios, dijo que la mejor política industrial era la no política industrial, ¿no? Y eso fue una especie como de guía
que siguieron todos los secretarios de comercio de los siguientes años, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? En el periodo predominó además un discurso, sigue todavía, de apertura de fronteras, libre comercio, integración al mercado internacional, competitividad entre empresas públicas, endeudamiento, el mercado como el equilibrador de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Un discurso que además las nuevas generaciones y nosotros mismos muchas veces lo traemos grabado ahí en un chip acá adentro, ¿no? Y que cada vez cuando alguien habla de sustitución de importaciones, se le ponen los pelos de punta a todo el mundo. No, eso no funciona, eso no existe. Pues yo acabo de estar con el director general de la bodega Zucardi en Mendoza y él está hablando de eso, de cómo sustituir importaciones para mejorar su negocio, ¿no? En fin, por favor. Tenemos aquí algunos datos, por ejemplo, a propósito de esa apertura, en la que nos hemos encarrilado como región, estos datos que presenta Shannon O'Neill. Algunos países latinoamericanos están muy cerrados al comercio del mundo. Él presenta esta gráfica, que es el porcentaje del comercio global como porcentaje del Producto Interno Bruto de los países de la región. No presenta a todos los países. Se puede ver, en México tiene casi un 80% de apertura. O sea, el 80% del comercio que realiza México es un comercio global. Panamá cercanamente con un 74%, pues Chile con un 58%, Uruguay, pero en menor medida Brasil y Argentina, que andan rondando el 30% del comercio internacional que realizan con respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? En América Latina el promedio es un 47%, no lejos del promedio mundial, que es de un 52%. Bueno, ahí entran todos los países, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esto ya lo conocen, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Yo mencioné solamente por ahí un par de ellos, pero bueno, ahora hay una agenda mundial que si no tenemos todavía claramente definido el rumbo, pues ahí nos da una idea de que hay aspectos importantes sobre los cuales debe impactar pues todo el esfuerzo que se haga en ciencia, tecnología e innovación en la región, ¿no? Que sigue, por favor. El punto 3, los resultados alcanzados. Hablan ellos de las frustraciones que había en los años 70, ¿no? Por la falta de resultados tangibles en aplicaciones de la ciencia y tecnología a los problemas económicos y sociales de la región. Las razones eran insuficiencia de dinero para la ciencia y tecnología, la falta de conocimientos y acciones para la interacción entre la infraestructura de ciencia, tecnología y las empresas, y problemas del proceso de transferencia de tecnología, ¿no? Bueno, ahora siguen las mismas frustraciones, ¿verdad? No ha habido mucho cambio en eso. Sin embargo, ha habido grandes avances, ¿no? Aquí se mencionaron ya en la mesa anterior, en la inauguración. Se realiza vinculación. Casi, yo diría que más del 90% de las universidades de América Latina hacen vinculación, tienen oficinas de vinculación. Existen oficinas de transferencia de tecnología en muchas de ellas. Hay importantes experiencias de emprendimiento, de incubación de empresas, de aceleración, los programas de startup, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, en otros países. Han dado un impulso importante al emprendimiento, la creación de empresas de base tecnológica. La transferencia de tecnología parece que no, pero sigue siendo muy importante para las empresas de la región. Siguen comprando tecnología, la mayoría es lo que hace, y también las que hacen investigación y desarrollo compran, por supuesto, complementan sus capacidades tecnológicas. Y como ven, la inversión sigue siendo muy pequeña. En relación al segundo punto, ciertos éxitos de gran trascendencia que ellos mencionaban en la región, mencionaban la energía nuclear en Argentina, mencionaban el alcohol como combustible en Brasil, mencionaban el proceso de reducción de acero por parte de ILSA, una empresa en Monterrey, en México, el desarrollo de empresas nacionales de ingeniería competitivas en Brasil y México, empresas de ingeniería, que ellos lo mencionan también,
que desaparecieron una vez que hubo esa apertura indiscriminada. Tomando en cuenta, por ejemplo, el caso de México, entró al GATT en el año 1985, apertura, y desaparecieron sectores completos industriales. Por ejemplo, lo que era la industria del mueble, la industria del juguete, la industria electrónica, así, arrasados totalmente por todos los productos que estaban importando. Y en el caso de Argentina mencionaban también la creación del INTA, ¿no?, que fue en 1956, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se llama hoy, no sé si así se llamaba antes, ¿no? ¿Qué hay ahora en relación a esos éxitos de gran trascendencia? Bueno, creo que podemos hablar de un avance muy interesante en el ámbito de la biotecnología, en diversos países, en Colombia, en Brasil, en México mismo, en Argentina, no se diga, en Chile. Probablemente la industria satelital en Argentina es un muy buen ejemplo. 13, 14 empresas que están desarrollando tecnología de punta, muy interesante, muy competitiva. Embraer, el caso Brasil, la producción de aviones. La industria del salmón en Chile, que tiene sus problemas, ¿verdad?, pero, ambientales, pero que fue un caso extraordinario impulsado por la Fundación Chile en los años 80 y que provocó la creación de toda una gran industria muy competitiva a nivel internacional. En el caso de México, la tecnología antisísmica, toda la ingeniería y tecnología antisísmica que se ha desarrollado, un país con demasiados temblores y las empresas han tenido que utilizar esas tecnologías, y múltiples casos de empresas innovadoras, ¿no?, solas o asociadas con grandes empresas o con empresas transnacionales, que comentábamos ayer con José Luis Olleiro, veníamos hablando de varios casos, ¿no?, en México, de empresas que han surgido en las décadas pasadas, que son altamente competitivas, que hubo un emprendedor, un innovador que vio enfrente a la oportunidad, la creó la empresa y han crecido de manera extraordinaria, muchas veces de la mano de grandes empresas, ¿no?, que los contratan para poder aplicar las invenciones que ellos han desarrollado, ¿no? Veíamos también que sería muy importante, eso podría ser algo que Altec con otras organizaciones podría hacer, visibilizar esos casos, esas experiencias que hay en toda la región, ¿no?, que sirvan de aprendizaje a otros empresarios, a otros gestores de universidades, centros de investigación, lo que sigue. Algunos datos pueden ver en relación a la inversión mundial en investigación y desarrollo por bloques. Sigo con, en este caso, el informe de la RICID. Se puede ver que la región de América Latina y el Caribe solamente tiene un porcentaje de 2.3% de la inversión mundial en I+D, es lo que se realiza en nuestra región, ¿no? Solo le ganamos a África y a Oceanía, ¿no?, en ese sentido, ¿no? En fútbol, Argentina ha hecho su labor y lo ha hecho su trabajo y lo ha hecho muy bien. Felicitaciones por eso. A los mexicanos nos da vergüenza el asunto, pero bueno, ese es otro asunto que acá nosotros resolvemos. Los brasileños no les gusta, pero bueno, pónganse las pilas, ya es hora que se pongan competitivos de nuevo. En fin, y podemos ver cómo la región Asia con un 41%, y Estados Unidos, Canadá con un 29% y Europa con un 23%, pues son las regiones que están haciendo el esfuerzo en investigación y desarrollo a nivel internacional. Entonces, una situación realmente lamentable, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Adelante, por favor. Esto es, por ejemplo, la distribución de la inversión en investigación y desarrollo en América Latina y el Caribe. Otra vez el informe de la RICID del año pasado. Ahí se puede ver que el país que más invierte pues, es Brasil, con un 63% de toda la inversión que se hace en América Latina y en el Caribe en investigación y desarrollo, ¿no? México en segundo lugar con un 12.5%. Y Argentina con un 8.4%, ¿no? En total, esos tres países invierten el 84% de la investigación y desarrollo que se hace en la región. Ahí hay mucho por hacer, ¿no? Una gran área de oportunidad, como dicen los de calidad, que hay que atender. Si a eso le agregamos el 2.8% que invierte en Chile
y el 2.5% que invierten en Colombia, pues tenemos que el 90% de la investigación y desarrollo que se realiza en América Latina y el Caribe se hace en 5 países de la región nada más. El resto, el 10%, ¿no? Esa es una de las grandes desigualdades que siguen existiendo, quizás se han agudizado en todos estos 40 años y que habría que buscar la forma de parar y de resolver, ¿no? De modificar esos porcentajes, ¿no? Adelante, por favor. Podemos ver en esta gráfica un elemento adicional. Estas son exportaciones de alta tecnología con un porcentaje de las exportaciones manufactureras de 2009 a 2019. Lo tomé del informe de ciencia de la UNESCO, el reporte 2021. Ahí podemos ver cómo es cuál es el valor agregado en términos tecnológicos, en términos de alta tecnología de los países de la región. No están todos, obviamente. Resalta por arriba Costa Rica, esta curva de acá arriba, que cae abruptamente en 2013, probablemente por la salida de Intel del país, que provocó eso. México, que se ha mantenido constante en estos 11 años, 2009-2019, con un 20.7% de las exportaciones totales que contienen alta tecnología. Sigue Costa Rica todavía con un 18.5%, Brasil con un 12%, Paraguay y el resto de los países, ¿no? Entonces, es evidente que seguimos importando sobre todo commodities, ¿no? Granos, petróleo, crudo, etcétera, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este es un indicador interesante que convendría reflexionar sobre él para ver qué tenemos que hacer como países, como regiones, para incrementar el valor agregado de nuestras exportaciones, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Que sigue, por favor. En el punto 4, las innovaciones, las entidades ejecutoras y los problemas del proceso. Resumo los que ellos plantearon en el documento 83. La mayoría de los empresarios de América Latina, al margen del fenómeno innovador. Las pequeñas y medianas empresas carecen de grupos profesionales de formación tecnológica amplia, señalan ellos. Falta de continuidad y mediatismo de políticas económicas e industriales. No se ha aprovechado el poder de compra del Estado. Instituciones de investigación y desarrollo, dificultad para crear capacidad efectiva de innovación y para vincularse con empresas, ¿no? Quizá con la salvedad de este último punto, parece que estamos leyendo un diagnóstico de la situación actual en América Latina, ¿no? Continúa el problema. El grueso de la inversión en ciencia, tecnología e innovación lo hacen los gobiernos, a diferencia de los países europeos, por ejemplo. Hay desafíos significativos para las pequeñas y medianas empresas todavía en nuestra región, recursos limitados, culturas no innovadoras, falta de capacitación, por ejemplo, sigue habiendo en estos temas de gestión de tecnología e innovación, mucha competencia. Mercados abiertos significa que ahí encuentra uno en la misma tienda productos de muchos países, ¿no? Y uno tiene, muchas veces escoge uno más bien por chauvinismo el producto mexicano, pero no necesariamente es en el caso de México que sea de mejor calidad, porque hay, de verdad que nos acostumbramos a ver eso ya. Durante décadas se menospreció la necesidad de contar con políticas industriales y de soportar a las empresas locales, ¿verdad? No, hay que competir, rásquense con sus propias uñas, ¿no? Y ya tenemos a miles de empresas compitiendo contra empresas extranjeras que en sus países son financiadas fuertemente por sus gobiernos, ¿no? Entonces, esa es una desigualdad que no se resalta, que no se nota, pero que la pagan nuestros connacionales, ¿verdad? Las cadenas productivas generadas, por ejemplo, de autopartes o de electrónica o aeroespacial, el caso nuestro, por ejemplo, en México, sí atraen y mejoran una buena cantidad de empresas nacionales, se forman cadenas de empresas nacionales que son proveedores, que suben su nivel de productividad porque tienen que
aprender a producir con los estándares internacionales que el sector marca, entonces eso los obliga, los hace mejores, eso ha sido una realidad, son muy buenas empresas y son varias decenas de miles. Sin embargo, en el tema de la toma de decisiones y de estrategias de innovación que tienen que adoptar, pues estas cadenas productivas en general siguen dependiendo estratégica, organizacional, comercial y tecnológicamente de las casas matrices, de las empresas transnacionales que arrastran esos sectores. Eso es así. En términos generales es así, ¿no? Ha habido avances sustanciales en materia de vinculación, en cambio, en el último punto, y también de capacidad de gestión de la innovación de los centros públicos de innovación. Centros públicos, también centros privados, ¿no?, de investigación, aunque siguen vigentes algunas problemáticas de la vinculación, como ustedes lo saben, ¿no? Sigue siendo, por ejemplo, vigente que solo un porcentaje muy pequeño de los profesores investigadores de las universidades se vinculan, ¿no? Estamos hablando quizá entre 5 y 10%, ¿no? No más. Sigue siendo un problema vigente en muchas universidades que no hay estímulos. Digamos que en los tabuladores de evaluación y recategorización del personal académico, la vinculación, la creación de una empresa de base tecnológica, el licenciamiento de una patente, la transferencia de una tecnología, la creación de una alianza estratégica tecnológica, valen 0 puntos en la evaluación académica que se hace a los profesores investigadores. No hay estímulos. Entonces, los investigadores que se vinculan tienen el estímulo económico que sí se le da formalmente por parte de la universidad, pero en términos académicos no los tienen, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Porque además ellos tienen que dar sus clases, dirigir sus tesis, publicar, etcétera, etcétera. Entonces, para aquellos que consideran que la gente que se vincula tiene menor productividad académica, bueno, la literatura especializada sobre el tema ha demostrado que, curiosamente, valga la expresión, valga el adverbio, es un adverbio muy raro, los investigadores que más publican son los que más se vinculan, o al revés, los que más se vinculan son los que más publican. Entonces, con esto quiero decir que hay una serie de mitos, prejuicios todavía por ahí que se existen en las universidades y que nosotros tenemos la obligación de romper. Por ejemplo, el mito de que los investigadores de las áreas básicas no tienen nada que aportar a la industria. Falso, totalmente, o como dicen por ahí, falso de toda falsedad, ¿no? Falso totalmente. No es así. Tenemos muchísimos casos, ejemplos de proyectos exitosos donde investigadores de las áreas básicas, hacen investigación básica, han hecho excelentes proyectos de vinculación y han resuelto problemas productivos, ¿verdad?, y sociales en compañía de empresas y otras organizaciones. Por favor, la que sigue. De acuerdo, sí. Aquí, por ejemplo, muestro los datos también de la RICID. Es en el círculo superior del lado derecho, la distribución por sector, el financiamiento de la investigación y desarrollo en América Latina y el Caribe en 2020. Un 57% lo puso el gobierno, un 37% empresas, pero ojo, públicas y privadas. Entonces, cuando quitamos las empresas públicas, las ponemos allá con gobierno, pues entonces el porcentaje se incrementa de parte del gobierno y disminuye la participación de las empresas, que quedará en algunos países probablemente del orden del 25%, ¿no?, de la inversión total que se hace en la materia. Y bueno, sí ha habido un salto cualitativo en los últimos 11, 12 años, se ha incrementado el 10%, dicen los autores de este reporte, el Estado de la Ciencia, en la materia, pero sigue habiendo eso es un problema estructural que tenemos, ¿no?, que se va a cambiar en el momento en que las empresas sean las que inviertan el 80%, la I+D, y el 20% por parte del gobierno, ¿no?, o por lo menos un 50%, más o menos como en Estados Unidos se maneja, ¿no?, históricamente, ¿no? Por favor. Esto es otra del mismo reporte. Podemos ver ahí dos variables correlacionadas.
En el eje de la SEQI, la inversión en investigación y desarrollo en relación al Producto Interno Bruto. Ahí podemos ver ese círculo rojo gigante que es Brasil, España el azul, Portugal en la parte superior y el resto de países acá en América Latina, por acá, ¿no? Por ejemplo, Argentina, que anda al orden del 0.5 en ese año, México al orden de 0.3 del Producto Interno Bruto en ese mismo año. Y en el eje de las Y tenemos el número de investigadores por población económicamente activa, ¿no? Podemos ver ahí que el grueso de los países de América Latina, que están en la parte inferior del diagrama que se presenta, de la lámina que se presenta, pues andan entre 1 y 2 investigadores por, bueno, entre 0.0 y cachito y 2 investigadores por cada 1000 integrantes de la producción económicamente activa, ¿no? Argentina tiene un muy buen número de investigadores y eso hace que resalte en la columna de las Y, aunque se retrotraiga en el eje de las X por la inversión que hace con respecto al Producto Interno Bruto. La que sigue, por favor, para ir concluyendo. Bueno, un dato por ahí que saca la UNESCO en su reporte de ciencia: la proporción de investigadores empleados en el sector empresarial en América Latina, ¿no? Podemos ver, caso de México, 37.3% de los investigadores que hay reconocidos oficialmente trabajan en empresas, en centros de investigación de empresas. Argentina un 8.3%, Chile un 29%, Colombia 2.4%, Uruguay 0.6%, y por ahí pone la nota al pie que dice que Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay no tienen investigadores en la industria, ¿no? O es prácticamente, no es significativo, digamos, en términos generales, ¿no? Que ese es otro problema estructural que se tiene, pero que da una idea de que dónde se hace la investigación, ¿no? En las universidades, en los centros de investigación, salvo en algunos países que no ponen a Brasil ahí, no, por eso no está el circulote ahí grande, pero así está la situación. La que sigue, por favor. Finalmente, el punto 5, hacia una estrategia del fomento de la innovación. Hay 10 puntos que ellos resaltan, señalan y desglosan, yo solamente menciono algunas cosas. Primero, necesario convertir la creatividad del cambio novedoso en un valor cultural, ¿no? Esto sigue siendo un reto que implica cambios culturales de fondo, de largo plazo, sobre todo en los empresarios y en los tomadores, en los líderes políticos, ¿verdad? En las élites políticas, lo voy a llamar así, ¿no? Que la palabra élite ya la usamos cada vez menos, ¿no? Mientras esos dos grupos de actores no tomen en serio el tema de la innovación, seguiremos teniendo problemas, ¿no? ¿Verdad? Cambio de gobierno, cambio de líderes, no les importa nada la educación pública, no les importa la ciencia, y vamos para atrás durante un rato, ¿no? ¿Verdad? Segundo, es necesario introducir el concepto de innovación tecnológica en universidades. Esto sí se ha hecho con éxito, como se puede constatar por el número de posgrados que hay en la región, es un número impresionante. No sé si podemos hablar de centenares, probablemente sí, de programas de posgrado, y actividades de formación, cursos, seminarios, talleres, conferencias de todo tipo, eventos de todo tipo que se han hecho desde hace casi 40 años precisamente, ¿no? O quizá más en algunos países, ¿no? En tercer lugar, consolidar los núcleos de gestión de la innovación en temas específicos. Se tiene cada vez una experiencia más amplia, una curva de aprendizaje importante, se ha incrementado significativamente. Ha habido algunos países, como en Brasil, que por ley han creado estos núcleos hace años y después las oficinas de transferencia de tecnología. Pero es una experiencia, una práctica que no hemos copiado los demás países, ¿no? Allá se crea pues porque se considera que hay condiciones o porque hay un líder por ahí que impulsa el fenómeno y lo hace, ¿no? El uso del poder adquisitivo del Estado sigue siendo, sí, ha habido, por supuesto, avances sustanciales en la materia, pero sigue habiendo ahí un hándicap que es necesario cubrir. Hay que aprovechar esas oportunidades que existen, pero enfocarlo a innovación, porque luego
Se hacen compras estatales, se compran miles o millones de productos, pero, por ejemplo, no se introduce en las convocatorias la variable innovación, ¿verdad? Y es un tema de política, ¿verdad? Política pública. En las compras públicas se obliga a los que participen en ellas que un porcentaje de los productos que van a presentar contengan una dosis fuerte de innovación generada por la propia empresa. Algo así y al que lo haga tendrá puntos adicionales en la convocatoria, en fin. Son cuestiones de política, ¿no? Una definición coherente e integrada a nivel nacional de una estrategia sectorial de desarrollo está bien a nivel de país, pero yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo por hacerlo también a nivel regional. Y por último, sí, dale, termino. Una característica estructural del desarrollo y la gran diferencia de productividad entre los sectores. Esto sigue vigente. Efectivamente, yo le llamo desarticulación sistémica en la región entre los sectores primario, secundario y terciario. Tenemos sectores de manufactura de punta y tenemos sectores terciarios en franca proceso de falta de madurez, de desarrollo. Asignar una prioridad central a la generación de empleos, construcción de vivienda popular, producción de alimentos y educación masiva. No comments, sin comentarios. Eso es algo que sigue siendo hoy algo que habría que priorizar como política pública. Iniciar a la brevedad un programa ambicioso de cursos nacionales y regionales sobre la materia. Eso lo dijeron hace 40 años. Eso sí se hizo. Aquí está la muestra, ¿no? Y la asistencia al TEC también es producto de eso. Se ha llevado a cabo con mucho éxito, ¿no? Sin embargo, yo he notado algo. Tengo muchos años más de 15 años dando clases de posgrado en maestrías de gestión de tecnología e innovación, por ejemplo, en la UNAM. Y siempre hago una encuesta a mis alumnos que vienen. Casi todos trabajan en empresas y estos grupos. Y les pregunto, ¿quién viene aquí porque la empresa lo mandó? Siempre hago esa encuesta. Bueno, en estos 15, 17, 18 años que tengo dando clase en posgrado, la respuesta ha sido cero. Cero. Ningún alumno llega a estudiar la maestría porque su empresa lo mandó. Llegan por motu propio, porque ellos quieren crecer, avanzar, desarrollarse y demás, ¿no? Entonces yo pregunto, bueno, ¿y por qué las empresas no les interesa incrementar, digamos, las capacidades de su personal, de su talento, apoyándolos en que se preparen mejor? En fin, me llama la atención ese hecho, ¿no? La falta de integración latinoamericana, decían, es una de las grandes barreras a la innovación tecnológica, sin comentarios. Sigue existiendo eso, sigue siendo un reto. Políticas cambiantes, según tipos de liderazgo, según signo político, es evidente. Y ahora perspectivas distintas, ¿no? Por ejemplo, en el sur, por acá Brasil, Argentina, enfocando a los BRICS. Yo estoy de acuerdo con eso, pero México está enraizado, entramado, agarrado así con Estados Unidos y Canadá. Entonces, la apuesta de México es ¿por qué no hacer esto de tratado de libre comercio del norte para toda América Latina, ¿no? Esa es la propuesta del gobierno actual. Pero acá no lo ven así, ¿verdad? O sea, bueno, sin embargo, como decía un presidente de México, bueno, dictador, estuvo 30 años gobernando, Porfirio Díaz, él decía, pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y seguimos, ahí estamos, ¿no? Y finalmente se requiere una estrategia regional de fomento a la innovación tecnológica. Es un requerimiento vigente, hay necesidad de reforzar una estrategia de creación y fortalecimiento de capacidades de innovación tecnológica sustentables, sobre todo en sectores críticos para la autodeterminación nacional, porque es un concepto que también en estos 40 años se fue dejando de lado, ¿no? Ser autónomo, la autodeterminación, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, pero ahora están cambiando los tiempos, ¿no? Todo parece indicar que nos dirigimos a una multipolaridad. No es cosa de una década, probablemente 2, 3. Todo parece indicar que los polos de desarrollo científico y tecnológico se están cambiando.
El principal productor de patentes en el mundo es China, el principal productor de innovaciones es China, el principal productor de artículos científicos es China. De las 35 tecnologías de punta de avanzada que el Instituto de Estudios Estratégicos de Australia publicó el año pasado, de las tecnologías de punta, 33 de ellos están siendo dominadas por China, 2 por Estados Unidos, y bueno, pues está cambiando el tema, ¿no? Entonces, pero quería plantear todo esto como un homenaje a nuestros fundadores, nuestros visionarios, pioneros de Altec, y aprovechar para hacer una breve reflexión salpicada con algunos datos, estadísticas por ahí, moviéndome mucho en el escenario para crear rapport, digamos, ¿sí? Y pues con esto termino, agradeciéndote, Guillermo, la moderación. Muchas gracias. Bueno, nos quedan tres actividades para poder cerrar el módulo. Uno es un espacio de consultas que quieran hacerle a Enrique, mientras le damos la posibilidad a Enrique de tomar agua frente a tanto río Paraná y no ha tomado una gota de agua en 50 minutos. Vengo de Mendoza, ¿te puedes imaginar? Entonces deja el agua. Sigo sin tomar agua, sí. Así que bueno, abrimos una ronda de preguntas, luego tenemos una sorpresa para Enrique y luego vamos a hacer el sorteo de los 18 comandos que tenemos acá en la mesa. Si la presidenta acepta el reto. Así que bueno, abierto el diálogo, el espacio de trabajo. Si no preguntas, alguna reflexión, ¿verdad? Complementaria, sí. Algo que se haya quedado en el tintero, en fin. Antes que nada, un pequeño mensajito. Hay un Chevrolet Onix blanco que está en el estacionamiento, que está abierto. Avisan recién para que se arrimen al vehículo. Buenos días. Le quería consultar en el contexto esto de la multipolaridad que usted hace mención, digamos, de la guerra en Ucrania, las incipientes sanciones a Rusia, China, la unión comercial, estratégica, científica de Rusia, China y ahora la separación de algunos países africanos de Francia, digamos, la expulsión de Francia de su territorio. Esta unión estratégica que se está viendo, ¿usted cree que puede ser aprovechada por América Latina y el Caribe o puede ser vista como una amenaza? Sí, puede ser que... Vista como una posibilidad de crecimiento en relación a la ciencia y tecnología o como una amenaza. Es que no escucho muy bien. Si puede formularle nuevamente la pregunta. Perdón, tenía miedo que se ligue. Bien, en el contexto de las sanciones hacia China, Rusia, ahora algunos países africanos, sí. Y la ampliación del BRICS, la unión de Asia, el acercamiento de África con Asia, ¿usted cree que esto puede significar una posibilidad de crecimiento para América Latina o el Caribe o más bien una amenaza? Ok. Bueno, yo creo que ese tipo de asociaciones son una oportunidad. Acaba de entrar Argentina, bueno, temporalmente por lo menos a los BRICS. Brasil es uno de los fundadores. Hay una veintena de países que quieren ingresar. Se han vuelto ya el grupo que el mayor impacto económico tiene a nivel mundial como países y es el grupo de países que tiene más población también en el mundo. Tomen en cuenta que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Los famosos BRICS. Forman parte en realidad de todo un fenómeno que hay de fortalecimiento de toda la zona asiática, con la creación de todos estos grandes programas y proyectos de unión de Europa con Asia, la creación de la Ruta de la Seda por parte de China, los programas de fortalecimiento de salida hacia el Mar Negro y demás. Se acaba de incorporar
varios países, como sabes, a los BRICS, está Irán y Sudáfrica, las paces que hicieron Sudáfrica e Irán moderados, coordinados por China. Están sucediendo cosas nuevas ahí, interesantes, puede estar enfrentado durante muchos años. En términos, por ejemplo, de control de la industria petrolera, los países de los BRICS tienen el mayor porcentaje y eso va a tener repercusiones geopolíticas, evidentemente, ¿no? Yo creo que sí es una oportunidad fuerte para países de América Latina porque se abre la posibilidad de inversiones y de mucha colaboración con empresas de toda esa región, ¿no? Yo no veo que sea algo que afecte, al contrario, ¿no? El caso de México es un caso distinto, ¿no? Porque estamos formando parte de un bloque ahí que se rige por sus reglas ya muy específicas y que a México le convienen además, ¿no? O sea, le convienen tremendamente, ¿no? Como han visto por ahí algunos datos, ¿no? Entonces, estamos en esa disyuntiva, pero yo creo que sí va a haber un fortalecimiento. Esa multipolaridad la veo como un área de oportunidad que debemos aprovechar, ¿no? Inclusive en cuestiones de ciencia, tecnología e innovación. O sea, nosotros como país, por ejemplo, tenemos poca interacción con China, pero allá es donde se está innovando en todos los campos. Entonces, tenemos que voltear a buscar la manera de, teniendo estos socios, a ver cómo trabajamos con todos los países de esa asociación, ¿no? Yo lo veo así. Bueno. No va a ser fácil para ellos, no se la van a dejar hacer así. Hola, buen día, ¿cómo les va? Yo soy Marcelo Grabois, de la Universidad del Litoral. Hola, Enrique. Celebro que entre este distinguido grupo de colegas no haya nadie que milite el matar al mensajero por tu salud, porque realmente han sido números dramáticos los que has presentado en tu ponencia. Y a mí se me ocurría pensar en el futuro y en algo positivo y en algo que nos permita empezar el Congreso además con esta gran responsabilidad que nos has puesto en cabeza de cada uno, con un poco de esperanza. Si algún gobierno, algún presidente de Brasil, de México, Argentina, te contratara para asesorar en este tema, ¿cuáles serían una o dos medidas o tres ejes que vos pensás que podrían marcar la diferencia y cambiar esta curva que vemos que en estos 40 años no ha habido demasiados avances? Gracias. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Muy, muy buena pregunta. La que sigue, por favor. No fue mi intención darles un depresivo, ¿no? Como entrada al Congreso del TEC. No era eso, ¿no? Más bien un homenaje a esta gente que hizo una reflexión muy interesante, muy importante, y pues que lamentablemente parte de esa reflexión sigue siendo vigente, ¿no? Es una realidad lo que quería yo mostrar, con datos, más que con opiniones, y esa fue mi intención, lo juro, no fue que se sintieran mal, Ya sé que Marcelo no lo está tomando así, ¿no? Pero bueno, Marcelo, me pones en un problema aquí frente a todos. Yo creo que, a ver, si fuese el caso, lo primero que yo haría sería involucrar a los actores que estaban Tehuotana, nos dijeron en 1968 que había que involucrarse para producir desarrollo en conjunto, ¿no? Realmente, pero a trabajar, no en foros o reuniones nomás donde se van a echar rollos, como decimos, o choros, como dicen ahora los jovencitos en México, sino para definir un esquema, un plan de desarrollo que tome en consideración o tenga como unos elementos clave la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿no? Se hacen todo el tiempo, pero puedo mencionar, bueno, luego llega entre el gobierno, el presidente, la director del CONACYT, pues trae sus ideas, cambia,
prefiere fortalecer, por ejemplo, la investigación básica, se olvida de la innovación. Eso no puede ser, ¿no? Tiene que haber, y ese sería un punto segundo adicional al primero, generar una agenda país para la innovación, ¿ya? Una agenda de país, algo que requiere, que implica un esfuerzo político organizacional muy importante, y ese es un problema, lo sabemos, que permita que el conjunto de las fuerzas políticas y de las organizaciones civiles y empresariales del país tracen una agenda y una ruta, digamos, o como decían Manuel Marí en su libro, por ahí, cuando habla del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología e innovación, dice: lo que pasa es que parte del éxito de ellos fue que propusieron un modelo y un plan a seguir. Eso es. Un modelo de país, un modelo de región y una ruta a seguir. En el que todas las partes estén de acuerdo, ¿no? Tiene que ser muy general, pero todos estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, Brasil nos está dando un ejemplo, ¿no? Hay un presidente, el presidente Bolsonaro, no se salió de BRICS. Siguió ahí. Sí le bajaron, ¿verdad? Por supuesto, no es lo mismo que Lula, en fin, pero ahí está. El país se mantuvo, a eso me refiero. Cambia el gobierno, la política sigue, ¿no? Porque si no, estamos expuestos a los vaivenes ideológicos. Híjole, no quiero hablar de temas políticos aquí. Sí. Digamos, estamos expuestos a miradas y visiones de la realidad totalmente diferentes entre sí, e inclusive antagónicas, ¿no? Y a la par, como tercer elemento, como tercer trípode, yo creo que tendría que ser una convocatoria nacional. ¿Verdad? Una convocatoria nacional. Tendría que ser así, no sé, el gobierno de la innovación, ¿no? 6 años de innovación, vámonos, todos para allá. En el caso de México, ¿no? Hay otros países que tienen 4 años, ¿no? Por lo menos un año, el año de la innovación, donde todo el mundo sepa qué es eso, qué implica, quiénes participan, quién lo genera, por qué se hace, para qué sirve, a quién beneficia, cómo podemos hacer para que beneficie a los demás, qué tiene que hacer el gobierno para que eso se sostenga. Y parte de esos compromisos es salir de ese bache, del bache donde estamos, ¿no? O sea, no puede ser que un país que ocupe el nivel 10, 12 o 13 de la economía en el mundo esté invirtiendo solamente 0.3% del Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación. Pero eso no está bien, ¿no? Pero ahí se tiene responsabilidad por parte de todos, ¿no? O sea, sobre todo si aquellos que no están invirtiendo. Tiene que ver también con el modelo que se tiene por parte de las empresas de lo que debe ser un negocio, ¿no? Y de la importancia que ellos le dan a la tecnología. Pero también hay que considerar que son gente pragmática. Ellos necesitan resolver un problema, compran la tecnología donde la encuentren, pues sí, ¿verdad? Entonces, implica un cambio, y no estoy diciendo nada nuevo, de perspectiva, de pensar no solo en el mediano, en el corto, mediano, no, ni siquiera en el mediano, en el corto plazo, sino verse adelante, ¿no? Una perspectiva de mediano y largo plazo que nos permita soñar y luego colocarnos en una nueva situación como país y como regiones, ¿no? Es un esfuerzo tremendo lo que hay que hacer, ¿no? Tremendo, ¿no? Y lo peor que puede uno hacer es llegar y darles un depresivo, pero bueno, no importa. Bien, así están las cosas, ¿no? Vamos a dar por terminada el espacio de preguntas y respuestas. Sé que hay un par de preguntas más que posiblemente se nos va el tiempo y 1000 disculpas, pero bueno, cuando Enrique esté tomando café a lo largo de estos 3 días, será una buena oportunidad para evacuar esas dudas o hacerle los comentarios. Paso seguido, entiendo que el Congreso quiere homenajear, en este caso a Enrique, con una mención de honor, por lo cual, Enrique, tenemos preparado un diploma para vos y unas palabras de Nancy. No sé qué es primero y qué es segundo. No sé qué va a salir de esto. Vamos. Es un honor estar aquí hoy para entregar una mención de honor a un destacado profesional de la administración y la innovación, el doctor Enrique Medellín Cabrera.
Su trayectoria académica y su contribución al campo de la gestión de la tecnología y la vinculación son verdaderamente impresionantes. El doctor Mellín no solo se ha destacado en su campo profesional, sino que también ha sido reconocido por su contribución al desarrollo tecnológico. Ha desempeñado un papel crucial en la identificación y promoción de proyectos innovadores de alto impacto. Su dedicación no se limita a su trabajo profesional, sino que también se extiende a la divulgación y difusión del conocimiento. A lo largo de los años ha impartido numerosos cursos, talleres, conferencias sobre temas relacionados con las temáticas anteriormente nombradas. Su trabajo incansable, su compromiso en la excelencia académica y su contribución al desarrollo de la administración y la innovación merecen ser reconocidos y celebrados. En nombre de Altec, es un privilegio entregar esta mención de honor al señor Enrique Medellín Cabrera por su dedicación, experiencia y logros verdaderamente inspiradores y que deseamos que continúe cosechando con éxitos en todos sus futuros proyectos. Felicidades, Enrique. Tu labor es un ejemplo para todos los que integramos nuestra querida asociación y un testimonio del poder de la dedicación y la pasión en la búsqueda del conocimiento y la innovación. Acá tengo Sí, me quieren emocionar a mí también.